Estoy grabando este video el jueves 12 de diciembre a las 5 de la tarde con 48 minutos. Una semana y media después de que, gracias a un muy buen amigo, llegó a mis manos este libro que tengo conmigo. Raúl Trejo del Arbre, 70 años, una celebración. Los coordinadores de este libro son Ricardo Becerra, Ciro Murayama, y los sellos editoriales, uno es Ediciones Cal y Arena y el otro, que es un instituto, firma también en este mismo libro, que es el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Tiene múltiples autores que concurren en la celebración de los 70 años del profesor, del doctor Raúl Trejo del Arbre. Es un libro que se lee muy rápido, es un libro muy ágil, tiene una viñeta del caricaturista Camacho. Aquí está, es una viñeta muy bonita. Que representa al investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y profesor en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Les recomiendo mucho a ustedes que lean este libro de un autor en el que concurren opiniones distintas sobre un autor que ha sido muy prolífico en títulos, nada menos. Aquí les estoy leyendo en este cartoncito que pues muestra que ha escrito aquí en Cal y Arena los libros La sociedad ausente, Democracia y medios de comunicación, Volver a los medios, Mediocracia sin mediaciones, Prensa, televisión y elecciones, Simpatía por el rating, La política deslumbrada por los medios, Alegato por la deliberación pública y Posverdad, populismo y pandemia. Aquí lo tienen ustedes. Este libro es de junio de 2023 y apenas me llegó, apenas lo leí. También lo leí en una noche, en unas cuantas horas, y se lo recomiendo mucho. Miren, Adriana Costa Silva, Rubén Álvarez, Hugo Andrés Araujo, Antonio Ávila Díaz, Francisco Báez, Arturo Valderas, Roberto Cabral, Julia Carabias, Rolando Cordera, Lorenzo Córdoba, distintos autores que son al mismo tiempo también colegas o amigos, compañeros de múltiples batallas en distintos momentos en la etapa del profesor, que han concurrido con él, como Luis Emilio Jiménez Cacho, Gilberto Guevara Niebla, Jorge el biólogo Hernández. ¿Quién no conoce a Jorge el biólogo Hernández? José Woldenberg, los hijos también de Raúl Trejo, Claudia Trejo Escudero y Rafael Trejo Ortega. Quiero comentar que en efecto este es un libro. Aquí estoy viendo a su coordinador, que es Ricardo Becerra, y a Ciro Murayama, que ustedes los conocen. Ricardo Becerra es un economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, es un periodista económico y político, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2004 y ha sido funcionario público en el IFE, en el INE y en el IFAI. De Ciro Murayama, ustedes lo saben, es economista por la UNAM, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de la Facultad de Economía, ustedes lo saben igualmente, fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral de 2014 a 2023. Este libro tiene para mí además un especial significado, habiendo cumplido Raúl Trejo no los 70 años, sino los 71 años en este diciembre de 2024 que les estoy reseñando. El libro apareció en junio de 2023. Siempre, por supuesto, es importante mirar a las raíces, y buena parte de las raíces personales, periodísticas y las raíces del proyecto que encabezo, pues se encuentran desde luego en Raúl Trejo del Arbre como el fundador del proyecto, etcétera. No fui yo invitado aquí y lo entiendo muy bien, porque habitualmente los libros digamos, de conmemoración o de festejo tienen esa pátina ineludible, lo entiendo, como les digo a ustedes muy bien, del elogio, en donde
justamente se trata, y este es un libro que lo retrata muy bien, de una loa y qué bueno a la amistad, al reconocimiento entre colegas, al esfuerzo intelectual, al esfuerzo académico de Raúl Trejo del Arbre. Y yo siempre me he encontrado muy distante del aplauso permanente o unívoco, así sea en el nombre de la amistad, para establecer distintos reparos. Y por ello justamente es que como editor yo comprendo no haber sido requerido para expresar también mis propios puntos de vista. Puedo decir, eso sí, dos cosas. Primero, en los minutos que me restan, recomendarles textos extraordinarios como el que escribió Adrián Acosta Silva, El hombre de los matices, así llama su texto, a Raúl Trejo del Arbre, quien en efecto no es él, es la propia exigencia intelectual que se ha impuesto siempre, alguien que se utilice proclamas, sino que permanentemente pone, y ese es justamente el valor y la brillantez del ejercicio intelectual, en entredicho cualquier aspecto que se vuelve certidumbre en otras personas que no tienen ese denuedo intelectual o ese impulso ético y moral incluso para el conocimiento de las redes sociales. Me parece el texto de Rubén Álvarez Mendiola muy accidentado, sin pies ni cabeza, pero a final de cuentas en efecto retrata, y creo que muy bien, a ese hombre con la enorme prestancia para traducir el pensamiento en letras, en un orden y una exposición también muy argumentada y muy bien cuidada. Francisco Báez siempre escribe ligero, siempre es como abrir la puerta de su casa y te invita a entrar con una confianza muy agradecible, como he dicho, en donde marca también esta acuciosidad y este rigor que a Raúl Trejo del Arbre enfrenta ya como una necesidad, como una forma de ser desde jovencito, que es aquí lo que dice Francisco Báez, en sus correrías de jóvenes, desde que Raúl incluso le platicaba a él sobre su primer periodiquito cuando él tenía 5 años y sus principales clientes eran sus papás, hasta por supuesto ellos mismos emprender al menos 2 o 3 proyectos editoriales. Además, el recuento que hace Ricardo Becerra me parece sensacional, que lo coloca en efecto a Raúl Trejo como un vértice imprescindible para el estudio de los medios de comunicación. Creo, sin duda creo, que es ese un referente que todos los estudiosos de los medios han de tener, más aún cuando hemos estado viviendo de una etapa a otra etapa en el proceso de transición a la democracia, y la importancia de los medios, al mismo tiempo su enorme protagonismo y su conformación como factores de poder, los poderes fácticos contra los que Raúl Trejo siempre sobre la base de conclusiones intelectuales, nunca del fanatismo militante, pues siempre enfrentó. Sigo viéndolos así, digamos, la seriedad de Rolando Cordera en un texto igual que el propio autor, muy meticuloso y breve. Lorenzo Córdoba hace un ensayo sobre el papel de los medios y la democratización en México. Se los recomiendo mucho a ustedes. Todo lo que es un canto a la amistad y al aprendizaje mutuo de Luis Emilio Jiménez Cacho. En fin, creo que es igualmente, a mí me gustó mucho el texto de Gilberto Guevara Niebla, Raúl Trejo, amigo, hermano. ¿Qué decir del biólogo, del simpaticísimo y amigo biólogo Hernández, que quizá nunca se le den las letras como poeta, pero la inspiración y la disposición siempre la tiene? Y así es que les recomiendo mucho todo este libro. Los dos reparos que yo diría, uno es a Ciro Murayama, que escribe Periodismo e Izquierda, etc. Ciro Murayama habla de todo el enorme aporte que en el semanario de Política y Cultura, etc., y después en los primeros meses de la revista, etc., como especialista en los medios de comunicación, hizo, y sin lugar a dudas un aporte muy importante. Pero mi reparo es que Raúl Trejo del Arbre es mucho más que etcétera, mucho más. Su visión, su producción académica, su visión, quiero decir, de las ciencias sociales, su visión académica, su denuedo por estar al día
de todos los fenómenos sociales que implican a los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico, desde Internet hasta las distintas manifestaciones que ha tenido pues este desarrollo de la tecnología, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo también, etcétera, lo trasciende. Existen distintos colaboradores que dan muestra de ello. Buena parte de los que escriben aquí lo fueron, de etcétera, y ellos mismos tienen su propia carrera, como algunos otros autores que no participan aquí mismo y que en efecto han ido desarrollando también, me parece que un aporte intelectual enorme. Es decir, Raúl Trejo no se explica sin etcétera, pero etcétera es mucho más, muchísimo más que Raúl Trejo del Arbre, más aún con pues toda una trayectoria en donde han concurrido distintas opiniones que han trascendido con mucho a sus propios directivos. Desde luego, a mí, por supuesto, que me ha trascendido como ha trascendido a el propio Raúl Trejo, y como incluso, por supuesto, que yo no me defino exclusivamente nada más como el director de etcétera, y hablo así en primera persona del singular, porque en efecto un proyecto editorial de la magnitud que ha significado etcétera no se puede circunscribir al elogio, en mi opinión, como he dicho de manera entendible, en una celebración, al elogio sin matices, pero en efecto pues yo sí pongo esos matices, porque entiendo que el reconocimiento a un colega no implica en modo alguno pues la obcecación por retratar en ese colega a alguien, digamos, por encima de la propia obra colectiva, de lo que significa, etcétera. De hecho, no hay nadie que pueda significarse nada más por eso. Por otro lado, por supuesto que también creo que en una evaluación, en una valoración de lo que fue la revista, etcétera, somos todos seres humanos falibles, y aunque el rigor sea un aliciente permanente para nuestro esfuerzo académico, nos equivocamos. Lo he hecho yo innumerables ocasiones, como lo han hecho todos estos autores a quienes a muchos de ellos los admiro, por supuesto que sí, y que en efecto pues forma parte del propio análisis intelectual de cada uno de nosotros, de la trayectoria en la que podemos cometer errores. Y uno de los errores que cometió, etcétera, cuando estaba Raúl Trejo del Arbre, fue que no estuvo de acuerdo Raúl Trejo del Arbre con el impulso por la transparencia pública gubernamental. A mí me parece que ese es uno de los mayores, de las mayores equivocaciones que ha tenido o que se tuvo en ese momento en las definiciones editoriales de Raúl Trejo del Arbre. Yo ahí mismo, que era subdirector de la revista, etcétera, manifesté con toda claridad que coincidía con la ley de transparencia, con el impulso a la transparencia, y a diferencia de Raúl Trejo, nunca me pareció un estratagema para evadir la reforma de los medios de comunicación. Les pongo un ejemplo nada más, porque pues creo que la mayor virtud que tiene Raúl Trejo es el rigor y la franqueza. Pues sí, lo conocí durante muchos años, ya les he dicho a ustedes, yo no me explico sin él. Y justamente atendiendo a ese rigor y a esa franqueza que Raúl Trejo del Arbre siempre tiene, pues es que digo que en efecto, etcétera, es mucho más que Raúl Trejo del Arbre, y que uno de los mayores errores que hubo dentro del enorme caudal de virtudes que tiene este libro, que les invito a que ustedes lo revisen, pues que en efecto, por memoria, por respeto, por cariño, también hay que reconocer que en efecto no hubo un respaldo de parte de Raúl Trejo del Arbre a la ley de transparencia. Todo lo demás, ustedes me han escuchado en esta exposición, tiene absolutamente unas virtudes irregateables que me hacen a mí incluso celebrar que ya cumplió más de 70 años, 71 más todos los que vienen. Les recomiendo mucho el libro.